Dios les bendiga, hermanos y amigos. En este miércoles 15 de abril quiero compartir con ustedes esta reflexión que la he titulado Controlado por el desánimo, y está basada ahí en el libro de Deuteronomio, capítulo 1, versículos 26 al 33. Pero aún así ustedes no quisieron ir y se rebelaron contra el mandato del Señor su Dios. Murmuraron en sus carpas y dijeron: el Señor nos odia y por eso nos ha sacado de Egipto, para que los amorreos nos destruyan. ¿En dónde nos estamos metiendo? Nuestros hermanos nos han desalentado diciendo: la gente es más grande y alta que nosotros. Las ciudades son gigantescas y están fortificadas hasta los cielos. También hemos visto a los anaquitas allí. Entonces yo, Moisés, les dije: no se asusten ni les tengan miedo. El Señor su Dios va delante de ustedes. Él peleará por ustedes, así como todo lo que hizo ante sus ojos en Egipto y en el desierto. Allí ustedes vieron cómo el Señor su Dios los cargaba como un hombre carga a su hijo durante todo el camino hasta que llegaron a este lugar. A pesar de esto, ustedes no confiaron en el Señor su Dios, quien fue delante de ustedes durante todo el viaje para buscarles un sitio donde acampar. Lo hizo en un fuego durante la noche y en una nube durante el día, para mostrarles el camino que debían tomar. El pueblo de Israel en Cades Barnea, de una manera deliberada y desafiante, se rehusó a obedecer el mandato del Señor de tomar la tierra. El desánimo en la vida tiene su origen en un concepto erróneo de quién es Dios y de lo que Él quiere llevar a cabo en nosotros. En lugar de confiar en Él, dejamos que la desconfianza y el desaliento nos domine, y de esa manera nos volvemos en su contra. El pueblo ignoró las palabras de Josué y Caleb y eligió aceptar el informe de la mayoría. Pero aún decían que el Señor les había hecho esto porque los aborrecía. ¿Se imaginan? Esa blasfemia merecían el justo juicio de Dios, pero Él tuvo paciencia para con ellos. Josué y Caleb exhortaron al pueblo a confiar en la promesa que el Señor les había hecho de entregarles la tierra. Él había dado señales al pueblo de su presencia poderosa al guiarlos por el desierto. De igual manera pasa con nosotros. El creyente debe resistirse a escuchar la opinión de los demás. El día de hoy, la mayoría de las personas están asustadas, enojadas, paniqueadas y desanimadas por esto del coronavirus. Los altos índices de mortandad que esta pandemia ha provocado en todo el mundo, la situación económica que va en decadencia cada vez más, los asaltos a supermercados, los suicidios. De hecho, en Alemania, el jefe de gobierno dijo que la presión por la crisis del coronavirus pudo ser uno de los factores del posible suicidio del político alemán Thomas Schäfer, quien era el responsable de finanzas. En Italia, una joven enfermera que fue diagnosticada con el COVID-19 se quitó la vida por la ansiedad y el miedo que sentía de infectar a otros con esta enfermedad. En la India, un padre de familia se suicidó después de ver videos en línea de personas que colapsaban en China, y él se quedó convencido que también había contraído el coronavirus y que infectaría a su familia. De hecho, se cree que esta fue la primera muerte por suicidio relacionada con el brote del coronavirus. Como podemos ver, el desánimo puede presentarse de manera lenta e inesperada en nuestra vida. ¿Cuántos no tenían planes para este 2020 de irse de vacaciones, comprar un auto, estrenar una casa? Y de repente el mundo se detuvo por el coronavirus, el cual ha cambiado la vida del mundo entero. Ha cambiado nuestra vida. Por eso, ante el COVID-19, las cosas materiales, los lujos, las armas, el fashion, el glamour, pierde su valor. Muchos hablaban del año 2020 haciendo planes aquí y allá. Pero como dice Dios a través de Santiago en el capítulo 4, versículos 13 al 15, oigan ustedes los que dicen: hoy o mañana viajaremos a esta u otra ciudad y estaremos allí un año y haremos negocios y ganaremos mucho dinero. Ustedes ni siquiera saben qué va a pasar con su vida el día de mañana, porque ustedes son como vapor que aparece solo por un momento y después desaparece. Por el contrario, siempre deberían decir: si el Señor quiere,
viviremos y haremos esto o aquello. Pero el ser humano se ha llenado de orgullo, no tomando en cuenta a Dios. Es por eso que debemos tener una obediencia fiel a los mandatos del Señor, para evitar poder perder de vista su poder y su carácter santo y evitar el desaliento de nuestra vida. Ahora, el desaliento o el desánimo no es pecado, pero dejar que nos controle sí lo es. De hecho, la preocupación y los afanes de esta vida son pecado. ¿Por qué? Porque niegan el amor de Dios al implicar que Él no tiene cuidado de nosotros. Niegan su sabiduría porque implica que Él no sabe lo que está haciendo. Y niegan su poder al dudar que Él no es capaz de proveer para nuestras necesidades. Aparte, el desaliento nos lleva a cometer otros pecados como dejar de orar, dejar de leer la Biblia, dejar de compartir el Evangelio, entre otros. En cierta ocasión, se corrió la voz de que el diablo había decidido retirarse de su trabajo y por lo tanto iba a vender todas sus herramientas al mejor postor. Cuando llegó el día de la venta, el diablo tenía todo preparado, que por cierto era un lote siniestro. Ahí tenía el odio, la envidia, la malicia, el orgullo, la lujuria, la fornicación, el chisme, el adulterio y todos los pecados que te puedas imaginar. De entre todas sus herramientas había una muy gastada que tenía en el rincón, como si se hubiera usado muchísimas veces. Sin embargo, era más cara que el resto de las demás herramientas. Y un hombre que pasaba por ahí le preguntó al diablo: ¿qué es esa herramienta que tienes ahí en el rincón y que es tan cara? El diablo le contestó: esa es el desaliento. El hombre le preguntó: ¿y por qué su precio es tan alto? Porque esa herramienta, dijo el diablo, es la más útil que todas las demás. Con ella puedo hacer con los hombres lo que yo quiera una vez estando dentro de ellos. Los desaliento y hago con ellos como a mí me da la gana, dice el diablo. Por eso su precio es muy alto. El desaliento es uno de los estados de ánimos contra el cual es indispensable fortalecerse. Por eso, a pesar de la explicación del diablo y de ver la gran utilidad de esa herramienta, nadie la pudo comprar porque el precio del desaliento es muy alto. Aparte, el diablo le dijo: esta herramienta la uso con los cristianos. Cuando ninguna de las otras me funciona, esa no me falla con ellos. Por eso, querido hermano, querido amigo, el desaliento es algo con lo cual tenemos que fortalecernos. Nos desalentamos con las situaciones que vivimos, ya sea económicas, laborales, familiares, de salud y muchas cosas más. Por eso debemos mantenernos alertas contra el desaliento. El Señor le había prometido al pueblo de Israel que iría delante de ellos y que Él pelearía por ellos. Pero el pueblo de Israel se horrorizó y se desanimó al ver a los gigantes que habitaban la tierra que tenían que conquistar, la cual Dios les había prometido dar. No siempre vamos a entender lo que Dios hace en nuestra vida. El profeta Isaías en el capítulo 5, versículo 8 dice que sus pensamientos no son como los nuestros, ni su manera de obrar es como la nuestra. Dios había llevado al pueblo como un padre amoroso que procura lo mejor para sus hijos, como dice, los llevaba cargados. El problema del pueblo no era que desconocieran el poder de Dios, sino una mala disposición del corazón para creerle al Señor. A veces nos resulta difícil confiar en la soberanía y el poder de Dios cuando estamos atravesando por el valle de sombra de muerte. El Señor le da la orden al pueblo por medio de Moisés diciendo: no se asusten ni les tengan miedo. El Señor su Dios va delante de ustedes. Como cristianos, como creyentes, no debemos temer a los peligros y a los gigantes de la vida, ya que al hacerlo despreciamos las bendiciones que Dios nos ha dado. No olvidemos el amor, la misericordia y la fidelidad de Dios que ha tenido para con nosotros. La columna de nube y fuego era la presencia de Dios guiando al pueblo. Era la gloria del Señor, lo que le llaman los teólogos la Shekinah, que era la figura de la majestad divina, que era tipo de Cristo. Nosotros, dice la Biblia, que somos morada del Señor, en donde habita la presencia de Dios. Por eso, ¿cómo podemos aplicar todo esto?
A quienes Dios lleva al desierto, no los abandona, sino que los cuida y los guía a través de Él. A quienes hacen de la gloria de Dios su objetivo, su meta, de la palabra de Dios su norma, del Espíritu Santo su guía y de la providencia de Dios su seguridad y su descanso, pueden confiar en que el Señor va delante de ellos, como lo fue delante del pueblo en el desierto. La presencia de Dios garantiza nuestra bendición y nuestra victoria en medio de la adversidad. Por eso yo quiero animarte, querido hermano, querido amigo, que no te desalientes con esta situación que estamos viviendo. Yo sé que es algo que nunca nos había tocado vivir, pero Dios, que es soberano, tiene el control de todas las cosas. Así como condujo al pueblo por el desierto, así también nos va a conducir a nosotros. Pero tenemos que confiar en Él. Tenemos que confiar en su providencia, en su misericordia, en su sabiduría, de que Dios sabe lo que hace. Por eso quiero invitarte a que ores conmigo. Padre bendito, te doy gracias por permitirme compartir este mensaje, Señor. Un mensaje de aliento, de ánimo para aquel que está desalentado, Señor. Te pido que tú fortalezcas nuestras vidas, Señor. Te pido por aquel que se siente desanimado, que se siente angustiado, Señor, que tú traigas paz y seguridad a su vida, pero sobre todo, tu presencia divina en ellos. Señor, gracias por lo que has hecho en nuestras vidas. Y Señor, sabemos que tú como Dios soberano tienes el control de todas las cosas. Por eso te doy gracias, Señor, por permitirme compartir este mensaje. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Espero que este mensaje haya sido de bendición para tu vida y que Dios te bendiga.